El concepto de dosis efectiva 50 se originó en estudios con ratones para determinar cuánta dosis de anestésico dormía la mitad del grupo. Por tal motivo, mis compañeros González Caballero Anthony, Rodríguez León Marlene, Moreno Trejo Diego Aidán y quien habla, Córdoba Hernández Carlos Guadalupe, hemos trabajado para traer la mejor información sobre la curva dosis-respuesta cuántica. El objetivo de esta práctica va a ser identificar los efectos sedantes e hipnótico, así como la muerte producida por el pentobarbital en ratones, pero en este caso en pulgas acuáticas. El segundo objetivo es determinar el valor de la dosis efectiva de 50 para sedación e hipnosis y la dosis letal de L50. También vamos a determinar el margen de seguridad para los efectos farmacológicos. La relación dosis-respuesta describe el cambio en el efecto de un organismo causado por diferentes niveles de exposición o de dosis a un factor estresante, en este caso son los fármacos, tras un cierto tiempo de exposición a estos. Esto puede aplicarse a individuos o a poblaciones, que es por ejemplo un conjunto de personas, pero pues también en animales, que es lo que vemos en el laboratorio. Bueno, esta relación dosis-respuesta la podemos entender un poco mejor con la gráfica que se encuentra del lado derecho, donde podemos ver que en el eje de las abscisas se encuentra la concentración o la dosis del fármaco administrado y en el eje de las ordenadas el efecto producido. Y bueno, por esto se entiende, o en base a este gráfico, se entiende que a dosis mayores de un fármaco, de igual forma incrementan sus efectos. De igual forma, se menciona que incluyen un umbral por debajo del cual no se producen efectos y un nivel máximo por encima del cual no se producen ningún cambio adicional y se mantiene de forma constante. Y es por esto que para cada sustancia química se presenta una curva de relación dosis-respuesta específica. Bueno, como se había mencionado, este tipo de curvas son pues muy importantes para poder relacionar tanto el propósito terapéutico como un primer paso para entender el mecanismo de acción de estos fármacos. Y bueno, de acuerdo con el tipo de datos en los cuales se mide la variable efecto, podemos tener dos tipos de relaciones dosis-respuesta, que es la relación dosis-respuesta gradual y la cuantal. En este caso vamos a hablarles primero sobre la gradual. Y bueno, cuando el efecto se mide con una variable de tipo cuantitativo, se genera una respuesta de tipo continuo o, como se había dicho anteriormente, gradual, que puede tomar un número infinito de valores, es decir, se mide la cantidad del efecto producido por el fármaco a ciertas dosis y bueno, cuando se grafica la cantidad del efecto contra el logaritmo de las dosis, se genera este tipo de curva. Y bueno, gracias a estas curvas se pueden medir dos características importantes, que es la eficacia y la potencia. No voy a entrar a detalles sobre definición de estas, ya que más adelante las van a explicar, pero en este caso podemos ver que el fármaco A necesita una menor concentración que el fármaco B y que el fármaco C, por ende este es el más potente. Y en cuanto a la eficacia, tanto el A como el B llegan al 100%, por lo que ambos tienen la misma eficacia, mientras que el C pues llega aproximadamente a un 50%, por lo que no es tan eficaz como ellos. Ahora, el siguiente tipo de curva es el cuantal. En este caso, no es posible medir el efecto con una variable continua,
por lo que dicho efecto se prefiere medir con una variable cualitativa. Es decir, el efecto solo puede tener dos valores, por lo que va a ser una variable cualitativa binaria, ya sea si hay efecto o no. Este tipo de respuestas se les conoce como del todo o nada y se mide la frecuencia de este efecto en una muestra a una dosis determinada. Cuando se grafica la frecuencia acumulada del efecto contra el logaritmo de la dosis, se genera este tipo de curva. De igual forma, les agrego una característica importante que se puede medir en base a esta gráfica, a este tipo de gráfica, que es el índice terapéutico, el cual determina las dosis a la que responde la mayor parte de una población. Y bueno, aquí se muestran dos recuadros, el A y el B. En este caso, en el A, se muestra un índice terapéutico menor que el B, ya que como podemos ver, este se mide arriba de la curva sigmoidea, se puede observar un corchete. Entonces, si comparamos ese con el de la B, el de la B es de mayor, es más ancho, por así decirlo. Por lo tanto, esto indica que es más seguro que el del recuadro A. Y aquí nuevamente les muestro la gráfica de un inicio, en donde se puede observar que es una curva sigmoidea, en donde en la parte superior se señala la fase como estacionaria, por así decirlo, en donde ya no incrementa más el efecto, ya llegó a su máximo, entonces llega a esa fase estacionaria, que era lo que les habíamos mencionado en un inicio. Y bueno, en la literatura que consulté, se menciona que cuando estas relaciones son graficadas donde el eje X es el logaritmo de la base 10 de la dosis y el eje Y es el efecto, es como se genera esta curva de dosis y respuesta. Y la importancia de este tipo de análisis es fundamental en el área de toxicología y bueno, en este caso en Pharma son pues conceptos fundamentales de la farmacometría, ya que este tipo de estudios nos ayuda a entender el comportamiento farmacocinético y el farmacodinámico de los fármacos, para así pues racionalizar la toma de decisiones basados en dichos datos del proceso y pues evitar lo más posible efectos adversos o al menos tener en consideración que hay en algunos fármacos mayor probabilidad a que se presenten estos o menor. Y se menciona que se llevan a cabo en ensayos clínicos de fase 2, en donde se establece la relación entre la dosis del medicamento y sus efectos. Esto ayuda a determinar, pues, eso, la dosis para evitar las reacciones adversas de los medicamentos. En sí, el propósito pues, de la mayoría de los estudios farmacométricos es obtener datos sobre una área particular de investigación. Em, por ejemplo, hay curvas de tiempo-respuesta de curso temporal. En este caso es para aquellos fármacos que no desarrollan su acción de forma instantánea y pues esta no es continua, es indefinidamente. Cambia con el tiempo, es decir, la magnitud del efecto no solo depende pues, sí, del efecto, sino del tiempo que el fármaco se pone en contacto con los tejidos. Este tipo de curva se utiliza cuando no existe una correlación entre el nivel orgánico de un fármaco y su efecto farmacológico, por ejemplo, en fármacos cuya acción es de forma irreversible y pues su efecto persiste durante mucho tiempo y pues
incluso después de haber sido eliminado del organismo. También se utiliza cuando la intensidad del efecto es difícil de medir de forma cuantitativa, por ejemplo, el dolor o la hipnosis, y cuando el fármaco se tiene que pasar por un proceso de biotransformación para actuar. Y bueno, este es un ejemplo de pues los tipos de datos y de las escalas que pueden ofrecer este tipo de curvas. Sin embargo, hay pues muchos más, pero pues a lo que voy es que son importantes, como lo había mencionado, en el área de toxicología para pues limitar todos estos tipos de efectos secundarios o al menos informar que hay una mayor exposición a estos. Bueno, yo les voy a explicar a continuación lo que es la variabilidad biológica y tenemos que tener muy en cuenta que cada individuo va a reaccionar o va a tener diferente respuesta a un mismo fármaco, el cual se le puede administrar en las mismas dosis y en la misma forma de administración, pero va a responder diferente a este estímulo. Bueno, ¿esto por qué? Porque tenemos un conjunto de factores biológicos, genéticos, ambientales y patológicos que van a determinar cómo un organismo va a absorber, va a metabolizar y va a secretar un medicamento. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes en las que hablamos sobre que hacen referencia a la genética de los individuos, los factores ambientales que los rodean, vivienda, clima, familia. También vamos a ver que tenemos patologías que estos van a permitir la absorción o el no metabolismo de este fármaco. Y esto, la variabilidad biológica la vamos a dividir en, en dos, en dos áreas principales. La primera va a ser la farmacocinética, que esto se va a referir a la diferencias en la forma en la que el cuerpo va a manejar el medicamento o fármaco, y esto va a influir la edad, la función hepática y renal, la genética, enfermedades y interacciones con otros medicamentos previos que esté tomando la persona. Y esto va a influir en el ADME, que es la liberación, la absorción, distribución, metabolismo y eliminación de los fármacos. También tenemos como otra área principal la farmacodinámica, que va a estar dado y va a estudiar los efectos de los fármacos en el organismo y sus mecanismos. O sea, en términos coloquiales, el fármaco, ¿qué le hace al cuerpo? Y bueno, a continuación veremos unas imágenes. Algunas causas de la variabilidad biológica tenemos como en primer lugar son los factores genéticos, ya que la diferencia en el ADN, especialmente en los genes que codifican para las enzimas metabolizadoras como el citocromo P450, van a determinar si una persona metaboliza un fármaco lentamente, normal o rápidamente. Esto va a explicar por qué una dosis efectiva para unos puede ser tóxica o ineficaz para otros. También tenemos como punto clave la edad y sexo. Los niños y los ancianos presentan un metabolismo más lento. Además, las diferencias hormonales entre hombres y mujeres pueden alterar la absorción, distribución y eliminación de los medicamentos. De igual manera, tenemos el estado fisiológico y patológico, ya que enfermedades hepáticas, renales o cardíacas podrían modificar la farmacocinética y alterar el metabolismo y excreción del fármaco.
También tenemos interacciones farmacológicas y alimentarias. Esto porque algunos fármacos alimentos inhiben o inducen enzimas que metabolizan otros medicamentos. También tenemos los factores ambientales y los estilos de vida. La dieta, el consumo de alcohol, tabaco o exposiciones a contaminantes pueden alterar la activación enzimática y por lo tanto la respuesta farmacológica que esperamos. A continuación les voy a explicar los elementos que debe tener una curva cuantal. En el eje X vamos a tener la dosis y la concentración. Y en el eje Y vamos a tener la respuesta en porcentaje, o sea, el efecto que causa el fármaco. Y a continuación les voy a mostrar una gráfica cuantal explicando los valores o bueno, los elementos importantes que se miden en este tipo de gráficas. Bueno, a continuación vamos a ver lo que es la curva cuantal y vamos a mencionar los parámetros que tienen. Bueno, la curva cuantal, o también llamada curva dosis respuesta cuantal, es una representación gráfica que muestra cómo varía la respuesta de una población ante diferentes dosis de un fármaco, a diferencia de la curva dosis respuesta gradual que ya había mencionado mi compañera en la primera parte de la exposición. La curva dosis respuesta gradual mide la intensidad del efecto a un solo individuo. La curva cuantal, a diferencia, mide la proporción de un individuo que presenta un efecto determinado dentro de un grupo. Este tipo de curvas va a ser usada especialmente para nuevos fármacos o ensayos preclínicos. En pocas palabras, la curva cuantal va a medir la respuesta de distintas dosis de un fármaco en una población. Bueno, como ya lo había mencionado, este tipo de curvas va a tener un eje X, que es el horizontal, en la que se van a representar las dosis crecientes del fármaco, mientras que en el eje Y, que es el vertical, muestra el porcentaje de individuos que responden a una dosis con un efecto específico, por ejemplo, alivia el dolor, al sueño o toxicidad, o en sus casos, letal. Bueno, a partir de esta curva vamos a determinar 4 valores claves. Y bueno, en la primera parte vamos a tener la dosis efectiva 50 de 50. Esta es la cantidad mínima que produce el efecto terapéutico deseado y conocerla nos va a asegurar que el tratamiento cumpla su función sin causar daño. Por ejemplo, determinar la dosis efectiva de un analgésico permite aliviar el dolor sin generar efectos secundarios innecesarios. Como segundo punto, tenemos la dosis tóxica 50, DT50, en donde es la dosis donde el 50% de la población obtuvo efectos tóxicos. Estos como náuseas, daño hepático, alteraciones neurológicas. Conocerlo es de gran ayuda, ya que va a ayudar a los profesionales de la salud a evitar intoxicaciones y esto ajustar las dosis según el estado del paciente y prevenir complicaciones graves a largo plazo. Tenemos también la dosis letal 50, que es DL50. Esta dosis es la dosis donde el 50% de la población murió. Es la cantidad capaz de causar la muerte en un individuo y su estudio se realiza principalmente en toxicología experimental. Esta información es clave para establecer un índice terapéutico, para comparar la dosis letal media con la dosis efectiva media. Y esto nos va a determinar un margen de seguridad de un fármaco. Tenemos como último punto la dosis efectiva 99, de 99, que esta va a ser la dosis del fármaco
que causa una respuesta terapéutica o deseada en el 99% de la población. Pero, ¿de qué nos sirve saber la dosis efectiva, tóxica y letal de un fármaco? En resumen, conocer estos parámetros nos va a permitir equilibrar la eficacia y seguridad y optimizar tratamientos, prevenir intoxicaciones y seleccionar medicamentos con márgenes terapéuticos amplios y confiables para el paciente. Bueno, como último punto, les voy a hablar sobre el parámetro de seguridad o el índice terapéutico. Este va a ser el coeficiente entre la dosis que causa toxicidad y la dosis que produce un efecto deseado en la población de individuos. Bueno, este nos va a determinar el margen de seguridad de un fármaco. Cuando un fármaco es seguro, vamos a tener que el IT va a ser mayor a 10. ¿Y esto cómo lo vamos a sacar? Lo vamos a sacar, el índice terapéutico va a ser igual a la dosis letal 50 sobre la dosis efectiva 50 y en general este tipo de índice se mide en animales de laboratorio, ya que nos van a permitir experimentar y gracias a ello calcular qué tan seguro es un medicamento para después seguir con las diferentes fases para la aprobación de este medicamento. Bueno, continuando con la parte de lo que es el índice terapéutico y el margen de seguridad. El índice terapéutico nos ayuda a entender cuán ancha es la ventana entre la dosis que produce el efecto deseado y la dosis letal o la dosis que mata. Esta es una relación matemática que cuantifica la seguridad relativa del fármaco y se calcula con la siguiente fórmula, que es índice terapéutico o IT igual a la dosis letal 50 entre la dosis efectiva 50. La dosis que produce el efecto terapéutico deseado, que es la dosis efectiva 50, ¿por qué 50? Es porque se produce el efecto deseado en el 50% de la población. Mientras que la dosis letal 50 es aquella que produce, resulta mortal para el 50% de los animales en ese estudio preclínico del fármaco. ¿Por qué es el punto medio de la curva dosis-respuesta donde la población es más sensible a los cambios, lo que permite una comparación más estandarizada y reproducible entre diferentes fármacos? Ahora bien, ¿cómo se interpreta el índice terapéutico? Un índice alto, que es mayor a 10, como en el caso de la penicilina, lo que podemos interpretar es que el fármaco es muy seguro. Es decir, hay una gran separación entre la dosis que produce el efecto y la dosis que causa la toxicidad, llegando a muerte. Para esto se necesita una dosis mucho mayor a la terapéutica para llegar a esos niveles tóxicos. Por eso es que la ventana es muy grande. Se necesitaría muchas veces, una dosis muy alta para que se llegue tal cual al efecto letal. Mientras que un índice terapéutico bajo, que es por lo regular menor a 3, como en el caso de la digoxina, la interpretación que podremos dar es que el fármaco es muy peligroso y debe ser de manejo delicado, dado que existe una diferencia muy pequeña o incluso un solapamiento entre la dosis terapéutica y la letal. Es decir, que si nos llegamos a pasar de cierta dosis, en este caso la ventana terapéutica como es muy baja, podemos llegar a causar lo que es el efecto tóxico o letal. Y bueno, ya para terminar de comprender esta parte del índice terapéutico, añadí unos ejemplos. En cuanto a seguros, que tienen un índice terapéutico o ventana ancha, y los peligrosos o de vigilancia, que tienen un índice terapéutico bajo. En el caso de los seguros, como ya había mencionado antes, la penicilina, que es un antibiótico, tiene un índice terapéutico muy alto y es raro llegar a intoxicarse con penicilina. Generalmente lo que limita su dosis es el efecto secundario, como lo que es la irritación gastrointestinal y no tal cual una toxicidad sistémica directa.
También los analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos, como lo que es el ibuprofeno o el paracetamol, tienen un margen de seguridad amplio en sus dosis recomendadas. Y en cuanto a los de índice terapéutico bajo o de vigilancia, por ejemplo los barbitúricos, como el fenobarbitol, que son aquellos que deprimen el sistema nervioso central, la dosis que produce la sedación, es decir, la anestesia y muerte, está muy cercana y han sido reemplazados por esta medida por las benzodiazepinas, que tienen un índice terapéutico más favorable. Y otro sería la digoxina, que igualmente ya la había mencionado, que es utilizado para la insuficiencia cardíaca y arritmias. Su toxicidad causa náuseas, vómitos y pues arritmias graves que pueden aparecer con incrementos pequeños en la dosis terapéutica. Por ello es vital medir sus niveles en sangre. Y la administración tiene que ser por alguien que sepa qué dosificación se le tiene que dar a la persona. No se puede pasar por poquito porque puede llegar a lo que es la toxicidad, dado que tienen un índice terapéutico bastante pequeño. Bueno, esta curva que podemos ver es la curva cuantal dosis-respuesta. Lo que pues hay que entender es qué significa cuantal, a diferencia de una curva gradual. En esta pues no medimos cuánto efecto hay bajo presión, o sea, como cuánto cuánto bajo la presión, sino el efecto ocurrió o no en una población. Prácticamente es una respuesta de todo o nada. O sea, es como decir, ¿se alivió el dolor, sí o no? En la parte del eje X tenemos la dosis que va aumentando. En la parte del eje Y tenemos el porcentaje de la población que presenta esa respuesta de esto que les mencionaba, de todo o nada. Vemos dos curvas. La parte de la línea azul es el efecto terapéutico. Nos muestra cómo a medida de que aumentamos la dosis, más y más individuos de la población obtienen el efecto que buscamos. Prácticamente el punto clave que marcamos aquí es la dosis efectiva 50, que esta dosis con la que el 50% de la población experimenta el efecto terapéutico deseado. La parte roja, bueno, la curva roja, disculpen, es el efecto letal. De forma similar, bueno, letal o tóxico. De forma similar, esta curva está obtenida en estudios preclínicos. Nos muestra el porcentaje de la población que experimenta o que sufre un efecto letal. El punto que marcamos aquí, pues, es dosis letal 50. La dosis letal la dosis que fue letal para el 50% de los sujetos. Prácticamente, como resumen, nos da dos parámetros básicos que son dosis para la eficacia y la dosis para la toxicidad. Bueno, ahora que ya vimos la parte de dosis efectiva y dosis letal 50, podemos aplicar estos conceptos a la parte clínica. En la gráfica que tenemos nos divide la respuesta a un fármaco en tres zonas clave, importantes. Tenemos la zona ineficaz, zona tóxica y zona terapéutica. La zona ineficaz, esta es a dosis bajas. Como vemos, la curva del efecto terapéutico apenas comienza a subir. Estamos dando el fármaco, estamos administrando el fármaco, pero no logramos el efecto deseado. Entonces tenemos ahí la zona tóxica, que esto es a una dosis alta, como podemos ver que es muy a la derecha. Y aquí sí, el 100% de la población tiene el efecto terapéutico. Pero si vemos la curva roja, la toxicidad también es altísima. Y el riesgo pues supera por mucho a la parte benéfica. Y esta zona terapéutica que digamos que es una dosis intermedia, intermedia, esta es nuestra zona ideal, es el objetivo, es lo que buscamos. Es el rango de dosis donde logramos esta alta eficacia, esta pues zona ideal. Como podemos ver, la curva azul está alta, pero mantenemos en este caso la curva roja apenas despegando. Y con esto pues mantenemos la toxicidad al mínimo. Prácticamente a esta zona se le conoce como una ventana terapéutica, que pues es el objetivo de un buen tratamiento, es mantener pues prácticamente la concentración dentro de esta ventana.
Bueno, ya vimos la parte de la curva cuatal y que es una ventana terapéutica. Entonces ahora pues podemos usar estas dos curvas anteriores para comparar dos fármacos diferentes. En este caso tenemos un fármaco A y un fármaco B. Y vamos a analizar también esta parte principalmente de la potencia y eficacia. Como tal, la potencia, nos referimos a la cantidad de un fármaco necesario, la cantidad de un fármaco necesario para producir un efecto. Podemos, pues, ahora sí que si vemos la parte del fármaco A, está pues desplazado más hacia la izquierda. Esto pues nos dice que necesitamos menos dosis que el fármaco B para alcanzar por lo menos el 50% del efecto. Entonces podemos decir que el fármaco A es más potente. Ahora si vamos con la parte de la eficacia, esta pues es la capacidad máxima de un fármaco para producir el efecto. Si vemos la altura de las curvas, el fármaco B alcanza un efecto máximo más alto que el fármaco A. Por lo tanto, el fármaco B es más eficaz. Como conclusión, podemos decir que sea más potente no significa que sea mejor o más eficaz. El fármaco, en este caso el fármaco A es más potente, necesitamos menos miligramos de él, pero el fármaco B es más eficaz, que logra un efecto mayor. Y pues está prácticamente la elección de esto, dependiendo del fármaco, pues dependerá de la necesidad clínica que tengamos. Bueno, finalmente en esta parte llegamos a la gráfica pues más importante para la parte pues de la seguridad del paciente. Prácticamente pues aquí no solo comparamos la eficacia, sino pues también el perfil completo, que es pues la eficacia contra la toxicidad de ambos fármacos. Este, podemos comenzar con el fármaco B, que tenemos las líneas azul y rojas. Como podemos ver, el fármaco B, su curva de eficacia, que es azul, y su curva de toxicidad, la roja, están muy juntas, esas se traslapan. Entonces esto nos representa un margen de seguridad estrecho. Podemos decir que es un fármaco peligroso porque pues la dosis que necesitamos para que sea efectivo en algunos pacientes puede llegar a ser tóxica para otros. Eh, por ejemplo, podemos pensar en una quimioterapia o la digoxina. Para la parte del fármaco A, que son los colores verde y naranja, tenemos una gran distancia entre la curva de la eficacia, que es la verde, y la curva de toxicidad, que es la naranja. Esta distancia es lo que podemos definir como el margen de seguridad, un margen de seguridad amplio. Pues como esta parte como clínicos, pues esta parte esta gráfica es decisiva, pues el fármaco A en este caso es mucho más seguro, nos da un amplio margen pues para maniobrar, para tratar al paciente, aumentando la dosis si es que llega a ser necesario, sin pues este miedo a que pueda llegar a caer en la toxicidad. Pues, pero claro, siempre que sea posible, elegiremos el fármaco con el que pues tengamos este mayor margen de seguridad. El diagrama de trabajo será el siguiente. Cada equipo va a trabajar con 7 ratones y o en este caso 7 pulgas marinas. Se le va a asignar una dosis a cada ratón de forma aleatoria, las cuales son 3.3, 8, 20, 50, 125 y 312.5 miligramos por kilo. El ratón número 7 o pulga marina número 7 va a ser utilizada como control y va a recibir solución salina isotónica en una dosis de 0.1 mililitros por 10 gramos de peso. A partir de la solución de pentobarbital sódico, se van a preparar soluciones en las concentraciones adecuadas a las dosis que se indican. Se les va a administrar las dosis correspondientes por vía intraperitoneal o a cada uno de los ratones con intervalos de 5 minutos entre cada administración. Dentro de los primeros 45 minutos de la administración se va a anotar en la tabla número 1 un signo más a la sedación si el animal va a presentar incoordinación motora y un signo igual más a hipnosis si el animal ya no responde a estímulos externos y parece dormido. Como ya lo había dicho, se va a anotar en la tabla número 1.
Con los resultados de todos los equipos de la sección se va a llenar la tabla número 2 que presento a continuación. En la tabla número 1 podemos ver que presenta varias columnas, el cual uno es número de ratón, el peso que obtuvo, la dosis que se le administró y los efectos observados, que estos van desde la sedación, hipnosis o muerte. En la segunda tabla se va a llenar en porcentaje todo, igualmente son los mismos parámetros, sedación, hipnosis y muerte.